Hola, hola, mi nombre es Samuel Doyle Yo soy Daniel Herrera. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta cultura, cine, cocina y, claro, los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar del español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre input comprensible y motivación y cómo la poesía nos puede ayudar en la enseñanza de español. Vamos a descubrir cómo integrar la poesía en el aula y cómo esta herramienta puede enriquecer la experiencia del aprendizaje. Y hoy nuestro invitado del día es Diego Ojeda, un apasionado profesor de español, autor de poesía comprensible, bloguero y formador de docentes de lenguas extranjeras con amplia trayectoria. Nacido en Bogotá, Colombia, y con experiencia docente tanto en su país natal como en Estados Unidos. Es cofundador de las reconocidas iniciativas Langchat y Charla L1, espacios de colaboración entre docentes de idiomas a nivel internacional. Actualmente enseña español en Louisville Collegiate School en Kentucky. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ambrid. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Estoy muy bien, afortunadamente. Gracias. Perfecto, entonces yo creo que empezamos directamente con la primera parte y yo tengo la pregunta más básica, la básica, ¿qué significa input comprensible? ¿Qué significa, o sea, por qué este tema? ¿Por qué te interesa este tema mucho y cómo lo vinculas con la poesía? ¿Cómo se originó? ¿Cómo llegaste a este tema en tu vida? Bueno, básicamente el input comprensible se trata, y en términos muy simples, de que hagamos nuestra instrucción del idioma algo fácil para el estudiante, es decir, algo que entiendan. Porque como en la vida misma, si nosotros nos enfrentamos a cuestiones que no podemos entender, pues no aprenderemos nada, no lo disfrutaremos y por ende no podremos aplicar. Si la enseñanza de lenguas extranjeras se basa en un ambiente en el que el estudiante está comprendiendo lo que se le está dando, pues abrimos las puertas para una adquisición, no para un aprendizaje, sino para una adquisición. Entonces, el término input comprensible, bueno, ya se ha venido trabajando por un tiempo, pero en los Estados Unidos empezó a ser más relevante desde los estudios del doctor Stephen Krashen, quien hace más o menos unos 40 años empezó a hablar acerca de esto. Y él decía, solo hay una forma de aprender una lengua y es a través del input comprensible. La gente se reía porque en la mente de las personas estaba el estilo gramatical, estaba el estudio de la fonología y el estudio de la semántica, de la sintaxis y todas estas cosas, y no se les ocurría que a través de un acercamiento un poco más natural, porque de hecho es un método que pertenece al conjunto de métodos naturales de enseñanza de las segundas lenguas, los estudiantes podrían absorber muchísimo mejor esto. Entonces, hablamos acerca de aprendizajes versus adquisición. Nosotros en una clase como matemáticas aprendemos que uno más uno es 2 y en una clase de biología aprendemos acerca de los componentes de la célula. Pero en una clase de lengua podríamos aprender acerca de la conjugación del verbo ser en el presente y repetir esta conjugación, yo soy, tú eres, él es, pero eso no nos lleva a ninguna parte, porque la magia está cuando existe un mensaje, cuando hay comunicación, cuando hay interacción. Entonces, una cosa es aprender, que es una forma bastante consciente, y otra cosa es adquirir, que se hace de una manera natural y a veces hasta inconsciente. Así que es clave ese input, es clave que nosotros desde los niveles inferiores estemos exponiendo al estudiante
a un input constante de la lengua para que el cerebro vaya acomodándose a los sonidos, vaya acomodándose a los significados. Ahora, hay muchas estrategias y dependiendo del contexto en el que estés, yo me encuentro en los Estados Unidos y hay gran cantidad de palabras en el idioma nativo de mis estudiantes, que es el inglés, que son cognados con el español. Entonces hay palabras que se escriben casi que suenan igual y significan lo mismo. Entonces, en esas primeras interacciones de los niveles iniciales, voy a utilizar muchísimos cognados en español que ellos pueden reconocer fácilmente. Más adelante empezaré a echar mano de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo de imágenes, por ejemplo, de contextos que le interesan a los estudiantes. Y bueno, la teoría del Dr. Krashen implica 7 aspectos que son muy importantes y relevantes en el input comprensible, pero básicamente es eso, amigos, es tratar de hacer la enseñanza de lenguas algo fácil. Yo soy profesor de niveles avanzados en la escuela en donde trabajo y me encanta cuando mis estudiantes dicen o le dicen a alguien más, es que la clase de español es muy fácil, ¿sí? Nunca pensé que yo fuera a estar feliz con eso, porque mi padre fue profesor en Colombia por mucho tiempo, en la Universidad Pedagógica, y yo creo que a él le gustaba cuando los estudiantes decían que su clase era un poco difícil, porque eso como que le acicala a uno un poquito el ego, ¿no? Debo estar haciendo un muy buen trabajo para que ellos sientan que es un poco difícil. Algún día será fácil para ti, pequeños saltamontes, pero cuando trabajas especialmente con jóvenes, yo trabajo con adolescentes, es fundamental que exista una conexión a nivel de que estamos en lo mismo y que yo estoy proveyendo las herramientas necesarias para que tú entiendas lo que estoy tratando de comunicar. Entonces, input como entrada, comprensible, que se entiende. Me encanta esta Excelente. introducción. Sí. Daniel, ¿tienes pregunta? No, no, muy completa la introducción. Ambret y yo teníamos mucha curiosidad de este tema, sobre todo de pronto cómo se ha venido aplicando en el aula. Eh, yo quería hacer de pronto una segunda pregunta. Mi pregrado es en literatura, entonces mi curiosidad es, en cuanto a input comprensible, eh, ¿qué papel tiene la poesía en tu vida y sobre todo, cómo fue que lo empezaste a integrar como herramienta de enseñanza de español? Vale. También estudié literatura, hice carrera de literatura en la Universidad Javeriana en Bogotá antes de hacer mi licenciatura en español y lenguas en la pedagógica. Y para mí la literatura siempre ha sido una compañía toda la vida por influencia de la familia. Eh, pero entonces me di cuenta de dos cosas. La primera, que en muy pocas clases se utiliza, en clases de L, en muy pocas se utiliza la poesía. Entonces me preguntaba yo por qué. Así que tuve que echar mano de mis recuerdos de adolescencia y recordar ese primer momento en que yo fui expuesto a la poesía en clase como adolescente. Y recuerdo a mi profesora, Isabel Camacho, se llamaba ella en el Instituto Pedagógico Nacional, que hablaba acerca de Francisco de Quevedo y hablaba acerca de Luis de Góngora. Y esos poemas eran en español y mi lengua nativa es el español y yo no entendía absolutamente nada. Claro, estos poetas estaban utilizando unas licencias poéticas bastante complicadas y un lenguaje también bastante complicado, unas metáforas que no eran muy comunes en mi vida, en mi cotidiano andar. Y dije, bueno, tal vez por eso como que tratamos de esquivar un poco el hecho de la poesía. Tal vez muchos profesores también han tenido esa experiencia y cuando nos convertimos en profesores de lengua extranjera, decimos, tal vez la poesía no es lo más adecuado que podemos traer a la clase. Así que quise empezar a escribir una poesía que fuera amigable con los estudiantes y basada en lo que acabo de explicar acerca del input comprensible, es decir, una poesía que el estudiante pueda entender. Así que desde ese punto de vista, creo que los dos elementos más importantes de este tipo de poesía pueden ser la musicalidad, una rima muy simple con terminación de verbos en el infinitivo y sobre todo hablando acerca de experiencias que tengan que ver con el contexto y el mundo de los estudiantes. Eso los conecta bastante.
Así que por eso empecé a traer poesía a mis clases. No soy el único. De hecho, tal vez el único aquí en los Estados Unidos que en este momento y desde hace unos años escribe poesía comprensible, pero quiero decir que no soy el único que escribe poesía que puede entenderse fácilmente. Me viene a la cabeza, por ejemplo, los poemas de Aquiles Nazoa. Hay algunos poemas de Benedetti que son también muy fáciles de entender. Y creo que dando el primer pasito con una poesía tan simple como la mía, podemos entonces seguir llevando de la mano a nuestros estudiantes para que empiecen a conocer poetas de verdad y para que empiecen a hablar acerca de la literatura hispanoamericana real, para que después sí puedan llegar a entender a un Góngora, a un Francisco de Quevedo, a un Lope de Vega y sobre todo que lo disfruten. Así que la intención es sí, está relacionada con la enseñanza de la lengua, pero también llevarlos de la mano a través de la poesía en el sentimiento que existe en nuestra cultura hispanoamericana, y que se comunica a través de las palabras. Excelente. Yo también soy egresado de la Javeriana de Literatura y pues también me ha acompañado mucho, pero confieso que hasta ahora no he implementado la poesía en mis clases y estaba con la curiosidad, Ambrit, de casualidad, ¿tú has implementado un poema, alguna poesía, algo de musicalidad o ritmo? Bueno, nosotros tenemos una clase de literatura. Y en esta clase siempre empezamos hablando acerca de la estructura externa del poema. Entonces hablamos acerca de la rima, hablamos acerca del número de sílabas, hablamos acerca de esa parte exterior, como cuántas estrofas, cuántos versos tiene y por qué tiene estos versos, qué suena con qué. Y a los estudiantes les encanta, a los estudiantes les encanta tener la oportunidad de desglosar cada palabra por sílabas, conocer fenómenos como el hiato, la sinalefa, el diptongo, cosas que nunca habían visto en su clase de L, pero les abre un mundo nuevo y sobre todo que les permite apreciar la musicalidad del lenguaje a través de estos poemas. Obviamente empezamos con poesía del siglo XIV, que tenemos ahí un poema que se llama Ay de mi alama, que es Ujú. anónimo, que habla acerca de la reconquista de los cristianos, de los territorios musulmanes, y entonces ellos empiezan a conocer esa historia, ¿no? De España. Y mira, es que España estuvo 8 siglos bajo el yugo de los musulmanes y ahora los cristianos quieren recuperar y que ellos vean la historia del mundo a través del poema, que no es solamente la historia oficial, sino también la voz de las personas del pueblo, es supremamente importante. Después nos metemos con poesía de Pablo Neruda, hablamos de Nicolás Guillén, vemos poemas de autores diferentes a través de la literatura hispanoamericana y el estudiante aprende muchísimo más que solamente el aprecio de la poesía, sino que realmente pueden ellos entender a qué ha venido sucediendo en nuestros países hispanoamericanos a través de la poesía. Entonces la poesía también es un conducto para conocer un poco más acerca de la cultura, porque a veces confundimos la cultura con las prácticas, ¿no? Con el baile, la comida y esas cosas, pero la cultura es muchísimo más que eso. La cultura es entender las perspectivas de una comunidad. Entonces, la poesía te da la ventaja de que siendo textos más breves que un cuento, más breves que una novela, puedes trabajarla en una clase, tranquilamente puedes trabajar un poema o de pronto hasta dos poemas. La poesía te da la ventaja de que si has escogido el texto adecuado, el estudiante puede entender 50% de lo que hay versus entender el 50% de un cuento, un 50% de una novela. Y sobre todo que la poesía como que te empuja a que si te gustó, tú quieres de pronto escribir. Entonces podemos animarlos a que escriban poesía. Es un poco más difícil animarlos a que escriban novela. Claro, no, Definitivamente. eso es sí complejo. Bueno, a mí me gustaría comentar un poquito porque en primer lugar, yo creo que deberíamos reflexionar como profesores la importancia de la fonética, lo que acabo de mencionar, Diego, ¿no? Que
Esto también se puede observar desde la cantidad de investigaciones que hemos hecho en la fonética. No hay muchas, hemos dicho mil veces en nuestros podcasts, ¿no? Entonces, claro, yo creo que puede ser en futuro una buena línea de investigación la poesía, la fonética y el impacto que tiene sobre el aprendizaje o la adquisición de español. En segundo lugar, ahora tiene todo el sentido la poesía y el input comprensible, porque me pareció muy interesante cómo está llevando input más uno, ¿no? Lo que dice Claro, Krashen también, claro. uno por uno, hasta que Ujú. llegue al punto de, vamos a decir, los poetas más famosos como Pablo Neruda, Exacto. ¿no? Exacto. Y también respondiendo a la pregunta de Daniel, que si yo pues implemento, no tanto. Yo uso ahora mismo más la música, Ujú, no la música pop como tal, ujú. pero introducir la música clásica, por ejemplo, canciones de Juan Luis Guerra, por ejemplo, Ok. o diferentes, pero también hay, ¿sabes? Hay que seleccionarlo muy bien, porque como dijo también Diego, en poesía comprensible tienes la opción de crear, escribir y ofrecer un producto que el estudiante puede digerir y Claro. luego acercarse a poesía más complicada, pero con la música sí me parece un poco complejo porque tienes que ya elegir y pues no hay tantas opciones para editar ni cambiar la música, ¿no? Tienes Entonces, toda la razón. Es muy sí, importante lo que dices porque si nosotros empezamos a trabajar poesía de una manera simple y con la poesía comprensible desde niveles iniciales, va a ser más fácil para ellos empezar a auscultar un poquito más la poesía clásica, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras escuelas en Colombia? No sé, está bien, empezamos con Rafael Pombo, pues que supuestamente tiene que ser como el atractivo de los niños, pero como que sí, como que no. Por lo menos de la mayoría, ¿no? Hablamos acerca de fábulas, pero un momento a otro como que se corta y pone en noveno, décimo, entonces ya tenemos que hablar sobre el barroco. Entonces como que no hay una transición. Entonces tampoco tenemos una transición para la poesía en las clases de L, porque aunque no se usa mucho, sí hay gente que trae poesía a las clases de L, pero ¿qué están escogiendo? Esa es la pregunta. claro, y entra en la parte pedagógica y didáctica que muchas veces los profesores, pues lamentablemente no tienen por la falta de, pues quizás la formación o cursos adecuados para ofrecer ciertas herramientas para ofrecer al estudiante el contenido que debería ofrecer, ¿no? No sé, esto hemos Correcto. hablado durante la maestría. No sé, Daniel, si tienes algo para comentar al respecto, porque siempre hablamos pues que no hay formaciones adecuadas o no hay recursos suficientes para elegir el poema y Tengo ofrecer. ejemplos, ¿no? Para no Sí, dejarlo solo en teoría. exacto, exacto. Eso vamos a hablar también en el anuncio. Exacto. Oh, no para que lo denuncie, sino para que escuchen cómo suena una poesía comprensible. Ok. Sería genial pues tener una muestra, si Ujú. nos permites. Pero Claro, yo estoy de acuerdo con Ambrit. No es que sea difícil, los recursos están ahí, pero sí hay que reconocer que comparado como de pronto con cosas de pronto más audiovisuales o quizás otro tipo de input, la poesía digamos que siempre se queda un poquito corta en cuestión de materiales disponibles a estas alturas y en variedad y en todo eso. Pero sí nos encantaría, si quieres adelante, nos encantaría tener una muestra aquí en el podcast. voy a empezar con algo muy sencillo, que de hecho es un librito pensado para nivel uno, nivel 2. Ustedes saben que aquí no seguimos el marco común europeo, se siguen Ah, el esquema de ACFLT. Sí. Entonces esto sería aquí en Estados Unidos un nivel Novice Low, Novice Mid, ¿sí? ok. Entonces, este librito, Corazón sin borrador, habla acerca de la amistad y del amor durante nuestros tiempos de secundaria. Así que escuchemos, por ejemplo, el uso de cognados, como para que los estudiantes entiendan por dónde va la cuestión. Vamos a ver este poemita que se llama Mis clases y tú. Y dice, en clase de matemáticas eres un número infinito. Entonces tienes matemáticas, número infinito, cognados.
En clase de ciencias, eres una teoría que explica mi vida. En clase de música, eres la armonía de mi vida. En clase de arte, eres el color que alegra mi tristeza. En clase de geografía, eres mapas sin fronteras. Y en mi clase de español, eres mi nuevo mundo. Entonces, hablamos acerca de las materias de los estudiantes. Como pueden ver, no tiene una rima específica, pero sí habla acerca del mundo de ellos y con la utilización de muchos cognados, ¿verdad? Pero también puede haber poemas que este es más como para un nivel intermediate, low, intermediate, mid, que pueden ser cómicos. Y tengo este librito de buen provecho que está escrito específicamente para honrar las comidas nuestras. Entonces aquí hay un poema, La Arepa, Uh, y es otra forma de hablarles a nuestros estudiantes acerca de nuestros productos culturales. Y dice, en Colombia, Venezuela y en Panamá, tu presencia es popular, tu vestido es de maíz y a muchos haces feliz. En Bolivia y Ecuador eres la favorita de jóvenes y chicos por tu gran sabor. Harina, agua y sal, a veces queso, carne, pollo y algo más. Eres desayuno, merienda, almuerzo, cena, eres pasaboca o plato principal. Siempre bienvenida eres por tu origen ancestral. Eres en toda América el pan universal. Entonces, la arepa, Me ¿sí? encanta. Yo Pero creo que también es la podemos mejor tener, introducción de la arepa. no, también hay excelente. poesía comprensible y gramatical, porque a mí me Esa gusta sí mucho la tengo. Ese gramática. libro sí tengo yo. Ah, ¿tienes poesía? ¿Te lo Sí, regalé? sí, Ah, muy durante la bien. conferencia. Ujú. Dale. Entonces, por ejemplo, tenemos el poema Anhelo, que este poema, em, ¿sí es ese? Bueno, ahí sí van a tener que editar. Creo que página 15. Bueno, este poema que quería utilizar verbos reflexivos. Entonces se llama Anhelo y dice, me acuesto, pienso en ti. Me duermo, sueño contigo. Me despierto, en mi mente te veo. Me levanto, pienso en tu pelo. Me ducho y por fin despierto. Me visto y en el espejo me veo. Me peino y tus ojos en mí siento. Desayuno y verte quiero. Salgo a la puerta y entonces recuerdo que solo habitas en mis sueños. Me acuesto y en ti pienso. Entonces, cada poemita de este libro está dedicado a un aspecto gramatical. Pero también a través de la poesía nosotros podemos contar historias. Son poemas breves, pero podemos contar una historia interesante. Por ejemplo, aquí la historia de mi amigo el cuchillo, Filo, ¿dónde estás? Que se llama... no, es que estas cosas de clase. Ok, estas son cosas en la clase de español. Y les estaba hablando de otro que se llama cosas de casa, y ahí hablo del Ok. cuchillo, de la olla, de diferentes Ujú. cosas. Pero aquí este tiene que ver más con esto, con cuestiones de clase. Entonces, esta se llama Carlota la computadora. En la clase de español un llanto se escuchó. Era Carlota, la computadora, que sin la ñ en su teclado contra todo luchó. Tanto los estudiantes como las otras computadoras evitaban a Carlota y las burlas eran constantes. ¿Cómo puedes estar en un aula de español? Le gritaban sus colegas y Carlota confundía, perdía el control. A veces, a pesar de su limitación, Carlota amaba el español y tomó la decisión de que a la falta de ñ en su teclado encontrar una solución. Con determinación, Carlota supo encontrar cómo su limitación solucionar. Por muchas noches no pudo dormir, pero al final y con una fórmula matemática, la letra ñ pudo escribir. Entonces la gran noticia se propagó, que Carlota sería útil en la clase de español. Entonces, cada uno de estos es una historia de algún aspecto, alguna cosa en la clase de español. Entonces, en este momento he publicado ya 14 libros y cada libro tiene un tema diferente, pero todos los temas están relacionados con el mundo de mis estudiantes. Eso, Así que Wow. eso lo hace comprensible, ¿no? Se enganchan Ujú. por esas cosas también. eso iba a decir, me parece increíble porque sobre todo los primeros dos que leíste,
son clases que Ujú. yo he preparado y he dictado. Las recuerdo como profesores creo que tenemos muy presente esta clase del reflexivo y digamos que ya es un cliché, pero claro, la ducha, ¿no? La cama, toda esa cosa de alistarse antes de salir es la clase que todos preparamos para ese nivel. Sí, 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 sí. Eh, y me parece muy La curioso. rutina diaria. Sí, es Exacto. como Ujú. revivir esa clase desde el lugar del profesor, claro, pero adquiere este cosa poética y este mensaje de añoranza, ¿no? Este tono, pues, poético, romántico y me parece muy valioso porque para un estudiante que, digamos, esa clase ya es como, bueno, no le encuentro sentido, podemos decir, bueno, te traigo un poema y lo vamos a analizar y vamos vamos a analizar esta forma que está en el poema, que se repite en estos versos, Claro. que es así y se me hace que tiene mucho potencial de adaptación, ¿no? Eh, Claro, es también. mi rutina, ¿no? ¿Y yo en qué pienso? De pronto, Claro. en otra cosa, muy valioso ese trabajo que estás realizando, justo que estamos hablando de esa ausencia de material, pues 14 libros Sí. eh, tenemos hasta mucho material para montar una clase con esto, muy interesante, muy valioso. Bueno, ahí están a la orden. Bueno, yo creo que para cerrar esta primera parte, yo tengo la última pregunta para pues cerrarlo. Es, ¿qué consejos darías tú a los profesores que quieren implementar la poesía comprensible a sus aulas? Es como un resumen, o sea, dos o tres puntos para los profesores quizás novatos, ya con experiencia, porque muchos de nosotros no sabemos cómo empezar con este tema, ¿no? Entonces, si tienes dos o tres recomendaciones para empezar. Creo que lo primero es que el profesor entienda bien, y no solamente a nivel de poesía, sino a todo lo que trae la clase, qué es lo que disfruta. Ah, la lengua es vida, y si nosotros tratamos de enseñar la lengua de una manera artificiosa, pues no vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, primero, ok, ¿qué poesía te gusta? Sí, puede ser que les gusta Neruda, puede ser que les gusta Mistral, puede ser que les guste algún otro poeta. Si piensan que esa poesía es un poco complicada, entonces hagan todo lo posible para hacerla comprensible. Esto requeriría un poco de trabajo de parte del profesor. Es decir, no tengan miedo de interpretar los poemas de forma comprensible antes de mostrarle el poema a los estudiantes. Porque por lo general lo primero que hacemos es, miren, aquí está este poema y lo vamos a analizar y lo vamos a trabajar y como que el estudiante no está preparado para eso. Entonces, vamos a hacerlo comprensible. ¿A través de qué? Bueno, podrías refrasearlo con un lenguaje simple o podrías darles un contexto a través de un video que hable del tema que está hablando del poema. Entonces, esa primera aproximación es importantísima. Segundo, les recomiendo que para la clase de L dejen los clásicos para más adelante, para cuando los estudiantes manejen mejor la lengua. Vamos a tratar de empezar con poesía que los estudiantes encuentren simple y para ello es necesario que hagamos un poquito de investigación. Miren, por ejemplo, el tema de la poesía de la experiencia, que fue una poesía bastante popular durante los años 60, 70 en España. Por lo general, estas son poemas que no tienen una rima específica y que cuentan una historia. Así que eso también es fundamental. Y tercero, que los estudiantes entiendan que nosotros estamos trabajando la poesía porque tenemos la idea y la convicción de que ellos también en algún momento pueden expresarse y pueden escribir poesía en la lengua que están aprendiendo. Hace poco hice un ejercicio con el poema de eh, Pablo Neruda, Walking Around, que empieza, sucede que me canso de ser hombre. Entonces le dije a mis estudiantes, ahora cada uno de ustedes va a escribir su versión de las primeras dos estrofas. ¿De qué están cansados? Y unas cosas magníficas. Claro. Sucede que me canso de escribir ensayos para la universidad. Las noches en vela, los gritos de mi madre y que no sé qué, y esto terminaron expresándose ellos mismos
a través de ese ejemplo. Entonces, es increíble, pero nosotros no, a veces no nos damos cuenta del impacto que eso genera en un estudiante. Puede ser que más de uno quiera ser poeta más adelante y quiera seguir expresándose así, de esa forma, porque encontrar una manera de ser ellos mismos a través de la poesía. Me encanta y yo creo que me llegó hasta el corazón esta última recomendación porque estamos viendo a los estudiantes como artistas que sí tienen potencia de crear cosas y sí están creando en la clase, ya tenemos pruebas, pero yo creo que muchas veces o antiguamente, no sé, o tradicionalmente qué palabra usar, pero sí teníamos profesores que quizás mataron esta parte nuestra o quizás no sabían cómo manejar esta parte artística o creativa del estudiante. Definitivamente tiene en cuenta esta personalidad o esta parte, una parte muy grande además del estudiante, ¿no? ¿No? Correcto, correcto. Excelentes consejos para aplicar la poesía y para nuestros oyentes que también de pronto como Ambrit y yo nos sentimos ya motivados a empezar a implementarla. Vale. Vamos a seguir con un pequeño corte comercial y ya volvemos. Hoy queremos promocionar los libros de Diego Ojeda, una colección de poesía comprensible y lecturas temáticas que conectan y motivan a tus estudiantes en el aprendizaje de L. Desde poesía gramatical hasta universos del español, cada título está pensado para facilitar la comprensión, reforzar estructuras lingüísticas y sobre todo motivar a tus estudiantes. Puedes encontrar todos sus libros y recursos en su sitio web srojeda.com. Solo ve a la sección Comprehensible Readings y descubre todo lo que tiene Diego Ojeda para ofrecer. Y si prefieres utilizar Amazon, Poesía Gramatical también está disponible. Muchas gracias. Gracias. Hola, bienvenidos de vuelta. Vamos a seguir con nuestro invitado Diego Ojeda y nuestro tema de hoy, que es el input comprensible. Vamos a seguir con un debate. Yo voy a ofrecer como una afirmación y vamos a discutir si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, qué tanto estamos de acuerdo, qué tanto no, qué punto de vista podemos ofrecer y así. Entonces, empecemos. El input comprensible no es suficiente por sí solo para motivar a nuestros estudiantes. Es necesario que el profesor intervenga o usar diferentes estrategias para complementar este tipo de material. Estoy de acuerdo. El input comprensible no funciona por sí mismo. De hecho, es mucho, el trabajo del profesor es fundamental. Y algo que de pronto no ha caído muy bien aquí en los Estados Unidos en muchos contextos es ese protagonismo que debe tener el profesor en una clase de input comprensible, que de pronto hace sentir a los profesores que han enseñado de manera tradicional que como que el estudiante está muy callado. Entonces, eso por un lado y por otro lado, por supuesto que tenemos que echar mano de diferentes cosas para apoyar esa práctica del input comprensible. Yo también estoy de acuerdo y sí, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando estaba dando talleres de arte a estudiantes indios sobre la cultura mexicana, encontré una similitud y las dos culturas celebran la muerte. Nosotros en India, en casi, pues tenemos varias subculturas, es un país súper multicultural, entonces empecé a preguntar porque yo tampoco conozco, ¿sabes? La parte sur de India y todas las partes son muy diferentes culturalmente. Y les hice pensar y preguntar cómo se llama este día. ¿Ustedes celebran o quizás no se prendan una velita o rezan por sus antepasados? ¿Qué pasa este día? Y casi todos dijeron que sí. Entonces yo creo que desde ahí también entró este concepto de input comprensible porque primero ya tenían una base, ok, celebramos la muerte y luego, ¿qué quiero hacer como profesor yo después de activar este conocimiento, ¿no? Entonces, yo simplemente quería mostrar
Día de Muertos o introducir el vocabulario de Día de Muertos. Entonces, ellos ya podían vincular directamente con este vocabulario, con culturalmente, ¿sabes? Yo también concuerdo con ustedes. Yo creo que todos, o no sé, de pronto está el ideal de un input mágico que por sí solo Ujú. enseñe, pero eso la verdad no existe. Entonces, todo input, por más bien pensado, por más preparado que esté, yo siento que no puede sostenerse por sí solo. El profesor tiene que estar ahí y tiene que adaptarse para el aula, para el público que se quiera utilizar, ¿no? Entonces, siempre la mano del profesor va a estar ahí acompañando ese input, desde mi punto de vista. Es verdad, mire, a mí me gusta dar ejemplos prácticos para que los profes entiendan. Y un ejemplo práctico es cuando nosotros aprendemos por inmersión. No tenemos a una o dos o ni siquiera tres o cuatro personas que son las que siempre nos están dando el input. Yo estoy viviendo en los Estados Unidos y tengo el input en mi casa, tengo el input en el supermercado, tengo el input en donde lavo el coche. O sea, es todo un proceso y es toda una comunidad alrededor tuyo. Eso solo significa que tenemos que tomar de muchísimas partes para que realmente suceda la adquisición de la lengua, no solamente estar escuchando al profesor todo el tiempo. Totalmente de acuerdo. Amrit, ¿quieres leer el siguiente tema o sigo yo? Listo. Bueno, vamos, yo voy. El impacto del uso de input comprensible en la motivación del estudiante tiene efectos a largo plazo. ¿Qué piensan? El impacto, sí, tiene efectos a largo plazo porque una de las reglas más importantes del input comprensible establecidas por otro buen profesor aquí que se llama Ben Slavic es escucha con la intención de entender. Y lo que pasa es que nosotros, por lo general, en la vida, no escuchamos con la intención de entender y se nos pasa el mundo así rapidísimo y por eso nos ponemos en problemas con la esposa, con el hermano, con el amigo, porque nos dijeron algo, no escuchamos bien, entendimos otra cosa o simplemente ignoramos y caemos en el problema. ¿Qué pasa en las clases de lengua? Es exactamente lo mismo. El estudiante se siente que está en un ambiente artificial, que sabe que si no entendió, el profesor le va a entender, que sabe que si no puso atención, el profesor le va a dar otra oportunidad más adelante, que está el libro de texto, que va a estudiar, que va a hacer la tarea, que de alguna forma lo va a aprender. Pero cuando nosotros trabajamos con el input comprensible, trabajamos día tras día en que el estudiante escuche con la intención de entender, que es lo más importante. Escuchar con la intención de entender, y ese es un entrenamiento que le va a servir al estudiante más adelante para poder sobrevivir en un espacio en donde se hable esa segunda lengua. Sí, estaba reflexionando sobre efectos a largo plazo, pero claro que sí, o sea, eh, pues, o sea, de base, si soy un estudiante de lengua y me ofrecen un input, por ejemplo, como lo que habíamos hablado al inicio de este episodio, un poema que de pronto no fue escogido con las mejores intenciones, que no fue manipulado para que fuera más comprensible, más atractivo para el estudiante, seguro que lo olvido muy rápido. Seguro que es algo muy puntual que pasó en una clase y no lo voy a recordar. Pero si, por ejemplo, la tarea final es producir un poema, y escuchar a mis compañeros, eso es muy difícil que se me olvide conforme va pasando el tiempo. Seguramente es que es algo que recordaré y que de alguna manera va a influenciar en cómo utilizo la lengua, ¿no? Y en cómo me apropio de ese lenguaje que, como habíamos dicho, el de los reflexivos. Es una clase que se puede pasar muy rápido, pero si yo hice un poema, pues yo me voy a acordar mucho de esos reflexivos y de esa forma verbal, seguramente. Tienes razón, y Claro. tocas también Ujú. el tema de la tarea, ¿no? Ujú. Las tareas tienen que ser significativas, tienen que tener un propósito. Y si lo dejamos solo en el input comprensible sin reforzar con una tarea, de pronto se pierde un poquito la intención del comienzo. Entonces, pues, estoy de acuerdo. Claro, además estamos generando curiosidad y yo creo que la curiosidad es el mejor amigo de un estudiante y pues le hace vincular emocionalmente también con el contenido
Y obviamente lo que dijimos al principio, sí hay efectos a largo plazo porque las emociones, la curiosidad no se pierde fácilmente, ¿no? Es Exacto. verdad. Ujú. Bueno, yo creo que vamos con una más. Tenemos tiempo para una afirmación más. Daniel, ¿quieres ver? Sí, entonces siguiente afirmación. Incorporar poesía en el aula mejora la motivación y el autoestima de los estudiantes. Porque cuando incorporamos poesía comprensible, estamos incorporando poesía que, número uno, entienden a nivel de lenguaje y número dos, está conectada con su mundo. Entonces, desde ese punto de vista, sí. No digo que el poema clásico no motive, llega a motivar, pero cuando se puede entender. Entonces, tenemos que introducirlos una vez hemos trabajado con una poesía más sencilla. O sea que estoy de acuerdo con el enunciado. ¿Tú, Ambret, qué Yo opinas? también. Sí, yo también. Yo creo que al final es más trabajo para el profe. Y me gustaría agregar un comentario, yo creo que tenemos en 2025 una herramienta, ChatGPT, donde sí podemos como que revisar un poquito am, las instrucciones de MCER o quizás ActFL que tenemos, o sea, qué tipo de vocabulario deberíamos introducir al estudiante, cómo podemos modificar. Obviamente el profesor tiene que sentarse y modificar o adaptar al poema, pero tiene muchos más recursos para hacerlo en vez de sentarse y leer todo, ¿sabes? En la página web, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial también puede jugar un papel importante para, pues, ¿sabes? Ahorrar el tiempo, entre comillas. Sí, De acuerdo, y de hecho he usado ChatGPT y le he pedido a ChatGPT, eh, dame una versión de nivel intermedio medio de Eso, este poema. wow, así de fácil. Eso hago Así de yo con fácil. música. Y es increíble. Entonces empezamos a leer ese poema comprensible primero y después les muestro el poema real, pero pues los hemos llevado de la mano. Es que a veces satanizamos un poquito la inteligencia artificial, pero es una herramienta tremenda. sí. Total, Sí, mientras no sea el Ujú. producto final está bien, mientras sea como una herramienta para complementar o ayudar a una tarea, es fenomenal la rapidez Correcto. de los procesos y cómo nos permite adaptar material input para la clase, ¿no? Yo solo quería hacer una pequeña acotación. Yo estoy de Claro. acuerdo que, claro que sí, la poesía motiva y sube la autoestima, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de estudiante. No todos van a ser así, pero a veces nos hemos encontrado con español para fines específicos. Hay gente que de pronto solo quiere el español para algo muy puntual y no tienen tiempo, lo ven como algo muy... Entonces, hay gente que de pronto este tema no les puede entrar como nosotros esperamos, ¿no? Y hay que tener también la apertura mental de decir, bueno, hay que usar otra estrategia, otro tipo de material y hay gente que de pronto tiene mucha timidez, ¿no? De producir algo artístico, pero pues son, la verdad, casos muy pocos. La verdad, la mayoría les encanta este tipo de iniciativas. claro. Y Y me gustaría, por eso el interés de, sí, de escribir poesía de diferentes temas, para Mm, precisamente ampliar ese espectro. Y por eso entonces, poema a la arepa, a la empanada, al tamal, al ajiaco, sí, que si está bien, no son románticos, no son modernistas, pero todo el mundo come, ¿no? claro, sí. Pero yo solo quería como que resaltar un poquito en cuanto a la población asiática, quizás consigamos resultados un poco diferentes y la literatura como se ve en el mundo occidental no se ve igual aquí en el mundo oriental. Entonces sí, me gustaría luego quizás ver el impacto de la poesía comprensible en esta población. Esto cerramos el podcast de hoy y muchas gracias. ¿no? Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Nosotros nos la gozamos muchísimo. Muchas gracias, Diego Ojeda, por aceptar nuestra invitación de nuevo y participar en la sesión de hoy. Y por favor, en los comentarios compartan si han utilizado la poesía en sus clases y cómo ha sido esa experiencia en el aprendizaje. Y no olvides visitar su sitio web srojeda.com
para conocer sus libros y recursos. Y si te gustó este episodio, compártelo con otros profesores y síguenos para no perderte lo que viene. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.